Mis hermanos, con suma alegría estamos delante de ustedes dándole gracias a Dios por una oportunidad que Él nos da para poder alabar y bendecir el nombre maravilloso de Jesucristo, su Hijo amado. Verdaderamente que cada vez que estamos aquí con ustedes, le decimos al Señor que Él bendiga nuestras vidas y bendiga la vida de nuestro auditorio. Somos muy bendecidos porque tenemos a un Dios vivo. Tenemos un Dios que realmente su gloria la llena toda la tierra. Y este día queremos agradecerles y decirles bienvenidos a esta transmisión de la Iglesia El Camino de la Fe. Somos el pueblo de Dios, somos la familia de Cristo y nos sentimos muy agradecidos porque vamos a alabar al Señor y vamos a recibir la palabra que es nuestro alimento espiritual. Así que antes de iniciar solamente le queremos recordar que todos los sábados a partir de las 7 de la tarde, nuestro pastor Natividad Ramos está llevando a cabo el estudio sobre Apocalipsis. Nos sentimos bendecidos, hermanos, por nuevamente contar con la presencia de nuestro pastor y mayormente, hermanos, que reconocemos que el Señor ha sido con nuestro hermano, con la familia, ha sido con el pueblo y que estas transmisiones que nosotros llevamos a cabo es precisamente para ser bendecidos en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a iniciar con un pasaje de la Escritura que está en la carta a los Filipenses capítulo 2, del verso 1 al verso 11. Y dice su palabra: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún refrigerio de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algunas entrañas y misericordias, cumplid mi gozo, que sintáis lo mismo teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien en humildad, estimándonos inferiores los unos a los otros, no mirando cada uno a lo suyo propio, sino cada cual también lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Sin embargo, se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallado en la condición como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le ensalzó a lo sumo, y dióle un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos, y de lo que está en la tierra, y de lo que está debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, a la gloria de Dios Padre. Gracias a Dios por su palabra. Y estos pasajes realmente nos llenan de una profunda emoción, porque sabemos que el Dios nuestro es un Dios que está vivo y que tiene poder y que tiene autoridad tanto en el cielo como en la tierra. Y que el nombre de Jesucristo es un nombre glorioso y hermoso al cual cantamos, adoramos y bendecimos. Y cantamos precisamente a esa gloriosa majestad, a esa gran fidelidad. Le cantamos al Dios que está sentado a la diestra, a esa majestad única y gloriosa, que nosotros, los hijos de Dios, podemos proclamar a través de su palabra. Y que el mensaje más importante es el mensaje de salvación para que todos los hombres en la tierra se arrepientan. Y verdaderamente nosotros, la Iglesia de Jesucristo, proclamamos el nombre de Jesús, porque en el nombre de Jesús la gente es salva, es sana, y proclamamos porque Él es digno de recibir esta alabanza.
una alabanza llena de música, de instrumentos, pero sobre todo que nosotros los redimidos de Dios le cantamos a la gloria maravillosa de su majestad. Así que este día prepare su corazón y que el Espíritu de Dios llene nuestras almas de esa gloriosa majestad. Y podemos decirle al Señor: queremos darte gloria, queremos darte alabanza porque no hay nadie como tú. Así que el nombre de Dios sea bendecido esta mañana. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Oh Dios eterno, tu misericordia, ni una sombra de duda tendrás. Tu compasión y bondad nunca fallan, y por los siglos el mismo serás. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu Señor mi Dios, al contemplar los cielos y astros mil girando en derredor, y al oírte en retumbantes truenos, y al contemplar el sol en su esplendor, te amo y proclamo por tu gran poder, cuán grande eres, oh Jehová. Te exalto a ti con toda mi alma y ser. Grande eres tú, grande eres tú. Fija tus ojos en Cristo, tan llenos de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Él vive hoy, vivirá mañana, confío en Él, no temeré, pronto veré a mi Maestro, y ahora espero me dará la eternidad. Gloria cantemos
majestad, gloria a su majestad. Para Cristo toda gloria y todo honor. Majestad, reino y autoridad, desde su trono fluye amor, amor eternal. Exaltad y adorad el nombre de Cristo. Exaltad y adorad a Cristo el Rey. Majestad, gloria a su majestad. Cristo murió, resucitó y ahora es el Rey. Exaltad y adorad el nombre de Cristo. Exaltad y adorad a Cristo el Rey. Majestad, gloria a su majestad. Jesús murió, resucitó y ahora es el Rey, y ahora es el Rey, sí, nuestro Rey. Queremos darte gloria y alabanza, levantando nuestras manos y exaltándote, Señor. Queremos darte gloria y alabanza, levantando nuestras manos y exaltándote, Señor. Queremos darte gloria y alabanza, levantando nuestras manos y exaltándote, Señor. Queremos darte gloria y alabanza, levantando nuestras manos y exaltándote, Señor. Grande eres tú, grandes tus milagros son, no hay otro como tú, no hay otro como tú, altísimo y glorioso Salvador, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Queremos darte gloria y alabanza, levantando nuestras manos y exaltándote, Señor. Queremos darte gloria y alabanza, levantando nuestras
el Señor. Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado allí. Sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor, oh Dios, tus manos clavadas por mí, me has lavado, Señor. Conozco hoy tu abrazo y tu perdón. Digno es el Señor, en su trono está. Hoy te coronamos, Rey, y reinas con poder. Altísimo Señor, Jesús, Hijo de Dios, el amado del cielo en la cruz murió. Digno es el Señor, digno es el Señor, digno es el Señor, en su trono está. Hoy te coronamos, Rey, y reinas con poder. Altísimo Señor, Jesús, Hijo de Dios, el amado del cielo en la cruz murió. Digno es el Señor, digno es el Señor, digno es el Señor. Qué hermoso tiempo. Verdaderamente que Dios nos ha dado el recurso para llevar a cabo estos programas. Y agradecemos a Dios por esta oportunidad y que Él nos haga instrumento en sus manos. Este día queremos que muchos, realmente muchos, sean bendecidos con el consejo de la palabra de Dios. Y vamos a dejar este lugar a nuestro pastor Natividad Ramos con esta serie de mensajes que lleva como tema la ruta ministerial de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor les bendiga, hermano. Pues gracias a Dios por su misericordia, por su bondad y por haber pensado en nosotros y acordarse de nosotros. Yo en una de mis oraciones de madrugada siempre le digo al Señor: permíteme decirte lo que te dijo Nehemías, acuérdate de mí para bien. Y yo creo que definitivamente tenemos esa bendición. Muy bien, mis hermanos, pues entonces vamos a entrar a los mensajes en lo que hemos llamado la ruta ministerial del Señor Jesús. El Señor ha dejado Galilea, a estas alturas está en Jerusalén y ha abierto conversación con la gente de allí. Y uno de los temas
que les causó más inquietud fue que el Señor Jesús les planteó el tema de que eran pecadores. Eso hizo un cambio en la intencionalidad del auditorio. Y entonces voy a leer la Escritura como continuación de esos mensajes en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 25 al 34. Y dice de la siguiente manera: y decíanle, o sea, ¿quién? Los judíos: ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo: el que al principio también os he dicho. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, mas el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de él, esto hablo en el mundo. Mas no entendieron que él les hablaba del Padre. Díjoles pues Jesús: cuando levantareis al Hijo del Hombre, entonces entenderéis que yo soy, y que nada hago de mí mismo, mas como el Padre me enseñó, esto hablo. Porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo lo que a él le agrada hago siempre. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Note usted, dice Juan, mucha gente creyó en él. Y decía Jesús a los judíos que le habían creído: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y respondiéronle: simiente de Adán somos, y jamás servimos a nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es siervo de pecado, y el siervo no queda en casa para siempre. El Hijo sí, ese queda para siempre. Padre eterno, te rogamos que en esta ocasión la reunión nos acompañes, nos bendiga, Señor, y abra nuestro entendimiento, y mis hermanos también junto con nosotros seamos ayudados por tu Espíritu. Te lo rogamos por Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Muy bien, mis hermanos, pues dije ahorita que está el Señor Jesús en Jerusalén. El ministerio de Galilea y todo eso lo ha dejado, y ahora estará en Perea, pero ahorita estaba en Jerusalén. Y vamos a continuar entonces hablando acerca de las cosas que él habló con un auditorio incrédulo y muy hostil, cosa que hacía unas pocas horas no era así. Ahora mostraron un gran desinterés hacia su persona. Es decir, estamos pensando en un auditorio que le oía sin oírle. Este es un problema muy común. Pues preguntarían cosas que ya le habían preguntado, y no mostraron ningún interés en la persona de Cristo. Y yo digo, este es un mal del alma, pero es un mal contemporáneo.
Un mal que puede ser cambiado por entusiasmo. El Señor les dice lo siguiente: solo poco tiempo estaré con vosotros y volveré al que me ha enviado. Y luego les hace una advertencia: a donde yo voy, vosotros no podéis venir. Y aquí, cuando Él ha dicho esto, la pregunta más propia debía ser: pues, ¿quién es el que te envió? Y muy cierto, los que no creen en Cristo no tienen manera de estar donde Él está, porque Él está en el cielo, está con su Padre, y cuando Él venga a reinar, estará reinando precisamente sobre Jerusalén. Y aunque quieran estar con Él, no podrán. Y no podrán porque, escúchenme, mis amigos, mis hermanos, es que Cristo es la puerta. Y si alguien no cree en Él, no tiene por dónde entrar. Pero eso que acaba Jesús de decir desató comentarios de burla. Y dijeron: pues, ¿a dónde se ha de ir que nosotros no podamos ir? Y entonces afinaron su ingenio y pensaron: ¿se habrá de ir a los esparcidos allá entre los griegos? Lo mencioné el mensaje pasado. Digo, porque si es así, pues encontrarlo va a ser la cosa más fácil. O quizá se habrá de ir a enseñar a los gentiles. Pero ¿le habrán de creer los gentiles si aquí nosotros, su pueblo, no lo hemos creído? Y entonces se les vino otra idea muy audaz: habrá de suicidarse. Y si él se suicida, dijeron ellos, allí sí no podemos seguirlo, porque ese sí que es un gran pecado. Y un judío jamás ha de ir al infierno. Pero aún con esa estrategia de distracción, buscaban escaparse de un callejón sin salida, donde el Señor Jesús los había metido. Porque les ha dicho que por no creer en Él, habrían de morir en sus pecados. Y esa es una sentencia para la eternidad. Esto es algo que no puede ser cambiado. Y quienes escuchan el mensaje el día de hoy, piensen que esto es lo mismo para ellos. Porque la cuestión sería: ¿cómo puede ser pecado no creer en Cristo? Entonces, de sus almas ociosas, sacan esa pregunta ociosa que ya se la habían hecho y le dicen: ¿tú quién eres? Pero ¿acaso no les había dicho que él iba al que lo había enviado? Pero dije, el problema es que no tenían cuidado de sus palabras. No tenían cuidado de lo que él decía. Mucha gente oye del Señor Jesús, pero sin oírlo. Oye supuestamente el Evangelio, la predicación, pero sin oírla. Y no tenían cuidado ni de sus palabras ni de su persona. Y de nuevo, otra deficiencia más queda descubierta. ¿Cuál? Que esa gente no tenía convicción propia. Estamos hablando de cómo el Señor descubre
las deficiencias de la gente de Jerusalén en su tiempo sobre su persona, a grado tal que eran la gente que se dejaba llevar por la opinión de otros, que yo le llamo la fe de opinión. Yo le ruego a usted que si eso sucede con usted, rompa eso de la opinión ajena, porque ese auditorio entregó la decisión eterna a sus líderes, y por haber hecho eso les costó la ruina eterna, y evidentemente se cumplió las palabras del Señor Jesús: murieron en sus pecados. Porque Jesús, hermanos, mis amigos, resulta que es el único que perdona. ¿O acaso no dice la Escritura que Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que a Él le doble rodilla los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor? Por eso, ante la pregunta ociosa de ¿quién eres tú?, que ya se la habían hecho, que le hacen al Señor Jesús contestarles hasta con enfado, con molestia, y les dice: pues el que al principio también os he dicho. Es decir, les contestó desinterés por desinterés, que podemos interpretarlo como esto: ¿por qué tengo que estar hablando con ustedes? Qué lamentable el desinterés que algunos tienen del Señor, y haya una expresión del Señor: ¿por qué tengo que estarlos atendiendo? ¿O qué le parecería esa otra versión? ¿Cómo es que siquiera les hablo? Pero veamos eso en esta otra versión, o en esta otra manera. El Señor Jesús le está mostrando a aquella gente y al liderazgo de Jerusalén que ya no necesita repetirles la verdad de su persona, que ya han sido informados, porque deliberadamente se defendieron para no ser convencidos. No se convencían porque no querían convencerse de quién era Él. No querían ser convencidos, sin duda, para no tener que hacer con Jesús un compromiso. Porque usted es invitado a ir al Señor Jesús para hacer un compromiso que tiene valor eterno. Pero insisto, esa pregunta fue en realidad una interrupción deliberada al mensaje. Estaban sintiendo que estaban siendo acorralados y hacen una pregunta deliberada al mensaje que su padre le había encomendado que les diera ese día. Por eso, mis hermanos, mis amigos, resulta esa interrupción. Pero el Señor retoma el mensaje de su Padre. Y entonces le reprocha esa interrupción, diciéndoles: aún quedan muchas cosas que decir de ustedes, pero que el mensaje de su Padre era más importante. Y les dice: mas el que me envió es verdadero. Créale usted a la palabra de Dios, crea a las Escrituras, porque son verdaderas. Y aunque podía hablar, dijo, muchas cosas de ellos, o por causa de ellos,
se apegaba a las instrucciones de su padre sin cambiar absolutamente nada de lo que su padre había dicho. Sin embargo, hermanos, aquí hay otra cuestión de fondo. Y es que si él estaba dando el mensaje de su padre, eso le daba el derecho de exigir ser oído, y ser oído con mucho cuidado y con mucha atención. Ese es el problema. Si yo le estoy predicando o alguien le enseña el mensaje de Dios y usted no tiene interés, no olvide que está menospreciando las palabras del Dios de los cielos. Y Dios exige ser oído con atención. Por eso, mis hermanos, mis amigos, gloria a Dios, cuando predico y hablo de las palabras que el Hijo de Dios está diciendo, puedo ejercer con todo mundo el mismo derecho, porque a Él el Padre lo envió y Él nos envió a nosotros. Como lo dijo la noche que fue entregado, según el capítulo 17, versículo 18 de Juan, le dice a su Padre, le dice, como tú me enviaste, también los he enviado. Y en ese mismo derecho tenemos el aval del Padre a ser oídos. Es una exigencia del que envió el mensaje que yo le estoy predicando. Lo crea usted o no lo crea. Así es como debe entenderse el derecho de predicar sobre Jesucristo. Porque predicar de Cristo es un derecho. Él dijo, los envío. Vayan y anuncien perdón en mi nombre. Es un derecho. Sin embargo, el Señor Jesús conoce la condición mental de ellos y saca a mostrar un problema más. Y es que no entendían que les hablaba del Padre. Escuche el versículo 27. Mas no entendieron que les hablaba del Padre. Entonces nos volvemos a encontrar con esa deficiencia del desinterés. Desinterés hacia la persona de Cristo Jesús. El día de hoy, en estos años, en estos tiempos, en realidad, la gente padece ese mismo problema del desinterés hacia la persona del Señor Jesús. Aún gente que está yendo a la iglesia, pero van como zombies. Y el desinterés crea un problema gravísimo que se llama insensibilidad. O sea, no lo siento. Oí, pero no siento nada. Insensibilidad hacia lo que es el Señor Jesús. No pudieron entender que Él venía de Dios. Gloria a su nombre. Menospreciaron las afirmaciones que nadie se hubiera atrevido. Que alguien dijera que era igual a Dios. Y entonces da una profecía sobre su persona. En el verso 28 dijo, cuando levantaréis al Hijo del Hombre, entonces entenderéis que yo soy. Ahorita los acuso de no entender, de oír sin oír, de no conocer que vengo del Padre. Pero cuando yo sea levantado, entonces van a entender que yo soy.
Y yo pregunto, pues ¿quiénes lo iban a levantar? ¿Quiénes lo iban a exaltar? Pues desde luego que los judíos, con ellos estaba hablando. Y les dice, entonces entenderéis. Hay una profecía que se va a cumplir sin duda muy pronto. Zacarías lo dice, mirarán a mí que fue al que traspasaron. Pero como no entendieron que hablaba del Padre, tampoco entendieron el yo soy el enviado de Dios. Si no creyereis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Qué duro mensaje cuando alguna persona muere y sabemos que no quiso tener nada con el Señor Jesús. Nuestra preocupación, nuestra tristeza nos lleva a pensar hacia dónde fue. En vuestros pecados moriréis. Pero luego dice, cuando levantareis al Hijo del Hombre, entenderán que yo soy. Pero veamos eso. Cuando levantareis al Hijo del Hombre. Esto implicaría posiblemente dos cosas, o de dos cosas una. Una, que Él, el Señor Jesús, sería levantado. Y dos, que serían ellos, los judíos, los que lo levantarían. Lo que los exaltaría. Pero veamos eso más de cerca. Porque se ha considerado esa declaración como un anuncio de su muerte. Que no estaba hablando de su muerte. Desde luego que esa interpretación de entender que hablaba de su muerte, ¿sí?, hasta cierto sentido podía ser aceptable. Pero eso dije, pero no es necesariamente aceptable, porque no necesariamente estaba hablando de eso. Porque el verbo levantar en griego en que fue escrito esos pasajes significan solo eso: ser puesto en alto, ser levantado. Usted pensaría, así fue en su crucifixión, hermano Ramos, fue levantado. Pero no hay que olvidar que ese verbo también significa ser exaltado. Ser puesto en un lugar de dignidad. Ser levantado y reconocido a una posición honorable. Y Jesús no dijo aquí ser levantado de la tierra. Fíjese bien lo que dijo. Solamente dijo, cuando levantareis al Hijo del Hombre. Mire esto. Cuando Él dijo las cosas de esa manera, dice el versículo 30, muchos creyeron en Él. Y cuando yo empezaba a estudiar estas cuestiones hace muchos años, yo decía, fue una predicación exitosa. Muchos creyeron en Él, lo que implica que entendieron que cuando Él como Mesías fuera levantado a una condición de alta dignidad, entonces se habrían de dar cuenta que Él era el Mesías. Ese yo soy sería entendido. Lo que sí es firme, que no podían entender que moriría. Porque usted podría decir, hermano, es que fue levantado, fue crucificado.
¿Usted cree que los judíos que no creían en que habría el Mesías de morir iban a entender que la crucifixión? No lo entendieron como quien moriría, porque ningún judío había sido enseñado en esa posibilidad, sino que estaba arraigado el pensamiento: el Mesías no muere. Entonces, ¿cómo iban a estar pensando que ellos estaban diciendo lo van a llevar a crucificar? Eso no era para ellos. El Mesías no muere. Por eso se escandalizó la multitud de discípulos. Según Juan 6, cuando la multiplicación de los panes y los peces, de la conversación que tuvo en Capernaum con ellos, se escandalizaron, según Juan 6, cuando les habló que tenía que morir si no comieres mi carne y bebieres mi sangre, que los alarmó a grado tal que lo abandonaron. Pues a ellos nada les debería de servir un Mesías muerto. Ellos habrían de afirmar con todo el corazón: nosotros no necesitamos un Mesías muerto. Necesitamos un Mesías vivo, sentado aquí en Jerusalén, en el trono de David. Por eso dejaron de seguirle. Algo así como: nos equivocamos, este no es que el Mesías no muere, y este ya nos habla de que va a morir. Pero al que recibe honores, dirían los judíos, al Mesías que venga se le va a recibir con honores. Eso sí es correcto con la profecía, pero de que va a morir no es posible aceptarlo. Pero dice Zacarías: mirarán a mí al que traspasaron. Y esas palabras conmovieron sus corazones. Y muchos creyeron en él. Y usted dice: bendito sea Dios, ya tenemos gente convertida. Posiblemente es el caso ahí donde usted está. Dice: aquí mi familia, mi gente, ya se están aceptando al Señor Jesús. Y muchos creyeron en él. Dice, hablando él de estas cosas, muchos creyeron en él. Y la impresión sería: creyeron en él porque supieron que iba a morir crucificado. No es aceptable, porque los judíos no aceptaban esa doctrina. Usted diría: bendito sea Dios, que por fin aparece la fe que necesitan en sus corazones. Parece que nació en ellos la fe. Pero yo le pregunto a usted: ¿pero una fe a qué? Porque es conceptual este mensaje, quiero que usted lo analice. ¿Acaso una fe en lo que dijo? ¿Una fe en su persona? ¿En lo que hablaba? Pero no necesariamente una fe en su persona. Porque a eso les dice en el versículo 31, si vosotros permanecierais en mí, que es lo mismo que le dijo a los apóstoles, que creían en su persona. Y en griego permanecer significa quedarse en un solo lugar. Qué bonito detalle. Es decir, yo creo que muchos de los hermanos que me están escuchando tienen años y años que son salvos, que el Señor los salvó, que creyeron en Él y todavía permanecen. Jesús dijo, si permaneciereis en mí, seréis verdaderamente mis discípulos.
Así que es como decirles, si ustedes que dicen que han creído no cambian de lo que hoy creen, permanecen, si se mantienen en lo que yo he hablado, llegarán a ser verdaderamente mis discípulos. Porque el tema que debería de poner sería un creer cambiante en la persona del Señor Jesús. Un creer cambiante. Pero si no cambian lo que hoy han recibido, serán verdaderamente mis discípulos. Qué precioso detalle, qué preciosa explicación, que usted la puede usar, hermano, para hacer un chequeo usted su propia persona y decir, hermano Ramos, yo hace 30 o 40 años que creí en el Señor, soy salvo y no ha cambiado nada. Viene de una raíz que tiene la idea de no esconderse. Es decir, serán seguidores que no se esconden. No discípulos de la voz baja. Porque una cosa es creer en su palabra y otra muy diferente es creer en su persona. Y el verdadero seguidor de Cristo no solo cree en su palabra. Fundamentalmente el corazón del Evangelio es creer a la persona del Señor Jesús. Porque es el que salva, es el que murió por nuestros pecados. Pero hay más todavía. No hay duda, el Señor está desglosando, descubriendo el corazón de ellos. Y presiona de nuevo. Y les dice que siendo verdaderamente sus discípulos, conocerían la verdad. ¿O esto los escandalizó? Si la verdad nosotros la conocemos, es la ley, es la enseñanza. Porque la verdad, cuando la conozcan, los hará libres. Y es allí donde saltan. ¿Libres de qué? Es allí donde dice, hasta aquí le seguimos. Ese es el problema de muchos que dicen, yo recibo al Señor Jesús. Estoy feliz de haberme entregado. Estoy yendo a la iglesia. Pero llega un punto donde usted dice, bueno, hasta aquí llego, no más allá. Ya no le seguían. ¿Cómo dices, seréis libres? Si jamás servimos a nadie. Qué mala memoria tenían. Que no habían estado en Babilonia. No habían estado bajo los nuevos persas. No habían estado bajo los griegos. Y no estaban bajo los romanos. Nosotros no le servimos a nadie. Pero es ahí donde el Señor presiona duro sobre el tema fundamental del Evangelio. Y el Señor Jesús descubre una esclavitud que ellos no conocían, que era la esclavitud del pecado. Les dolió que los llamara pecadores. Se alarmaron. ¿Y cómo resuelven eso? Acuden al clásico, Él no sabe quiénes somos. Cuando la gente dice, no sabe quién soy. Somos hijos de Abraham. Y los hijos de Abraham no pueden ser pecadores. Pero el Señor Jesús cierra eso, ese capítulo, por así decirlo, diciéndoles que ni Abraham mismo podría librarlos.
Y marca en su alma las palabras: pero si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Porque a un esclavo, un hijo de esa casa, podía darle libertad. Y él era el Hijo, y él podía libertarlos. Yo espero que usted haya puesto mucho interés en lo que le he estado predicando. El problema, el corazón del Evangelio es el tema del pecado. No es a qué iglesia, no es a qué grupo denominacional, no es cuánta gente va junto con usted. No, es el pecado. El pecado que solamente el Hijo de Dios puede perdonar. Pero si usted pasa la eternidad sin haber reconocido y entregarse a Cristo y confesar que usted ha pecado y pedirle que Él perdone sus pecados, si usted muere, pasa a la eternidad y ya no puede cambiar las cosas. ¿Por qué no esta tarde usted reconoce, hace una revisión de su vida? Porque el Señor Jesús los alarmó. ¿Por qué? Porque el corazón del Evangelio es el pecado, es la ruina, es el problema. Y segundo, el corazón del Evangelio es: crean en el Hijo. Crean en el Hijo. Si no creen, no hay solución del problema. Así que yo le digo esta tarde, ¿por qué no lo resuelve? Diciéndole al Señor Jesús que Él le dé una nueva vida. Vamos a orar y pedirle al Señor que esto suceda. Padre eterno, levantamos nuestra voz a ti, Señor. Yo ya he predicado estas palabras, palabras que le oíste a tu Padre, palabras que como hijo las explicaste y que enseñaste que el problema, que el corazón del Evangelio es el problema del pecado, el pecado del hombre. Porque si el hombre muere sin perdón de pecados, se pierde eternamente. Y la cuestión fundamental de todo esto es que se tiene que creer en el Hijo. Por eso termina diciendo: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces, dos cuestiones: creer en el Hijo y reconocer el pecado para que sea perdonado, para invocar al Señor Jesús. Padre eterno, permite que los que me han oído reconozcan esta realidad. Y salva, Señor, derrama tu Espíritu Santo sobre la gente. Por Cristo Jesús te lo ruego. Amén.